Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 11 de junio de 2025. En Ucrania, durante la pasada noche, el ejército ruso ha llevado a cabo nuevos ataques sobre diversas zonas del país. Según fuentes ucranianas, los bombardeos dejaron al menos 2 muertos y 64 heridos, y las ofensivas alcanzaron varias regiones, incluyendo Kharkov, Sloviansk, Osnoviansk, Zaporilla, Gerson y Odessa. Las defensas aéreas ucranianas informaron haber derribado 49 de los 85 drones lanzados por Rusia, aunque se registraron impactos en 14 lugares distintos y la caída de escombros en al menos 2 de ellos. Debido a estos ataques, se han producido cortes de electricidad generalizados en la práctica totalidad de las zonas bombardeadas durante el día. Sobre el terreno, el Ministerio de Defensa ruso ha informado que el grupo de fuerzas centro sigue avanzando en profundidad sobre las posiciones ucranianas. Las unidades de la 55ª Brigada de Fusileros Motorizados han alcanzado la frontera occidental de la República Popular de Donetsk y junto a los destacamentos de asalto de la 90ª División de Tanques continúan la ofensiva en la región de Dnipropetrovsk. Además, el grupo este se ha unido al centro en estas operaciones ofensivas dentro de la región. Fuentes ucranianas han dicho por primera vez que los rusos sí que han entrado en la región de Dnipropetrovsk, pero que son eliminados por drones y no han podido establecerse todavía en la zona. Moscú ha entregado a Kiev 1.212 cadáveres de militares ucranianos y a cambio ha recibido 27 soldados rusos fallecidos. Se ha explicado que el 12 de junio Rusia y Ucrania iniciarán intercambios médicos urgentes de prisioneros heridos y que continuarán los trabajos de traslado de los cuerpos de los fallecidos entre Rusia y Ucrania. En una entrevista con Balas Online, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha explicado que algunos de los aliados occidentales de Kiev no han impuesto nuevas sanciones a Rusia, en parte debido a la negativa de Ucrania a reducir la edad mínima de movilización a los 18 años. Zelensky ha señalado que, a diferencia de lo que proponen algunos líderes extranjeros, no considera apropiado movilizar a personas tan jóvenes. Además, ha subrayado que el número de soldados no es el factor decisivo, sino el acceso a armas, tecnología, recursos financieros y presión política, elementos que considera clave para forzar a Rusia a poner fin al conflicto. Las sanciones, según han indicado, deberían centrarse en limitar los fondos que Moscú emplea para financiar la guerra. Según Vladimir Medinsky, asesor presidencial ruso y jefe de la delegación diplomática que está llevando a cabo las negociaciones con Ucrania, la renuencia de Ucrania a ceder en las conversaciones con Rusia solamente provocará más pérdidas territoriales para Kiev. En una curiosa visita, el presidente serbio Aleksandar Vučić ha realizado su primera visita oficial a Ucrania, donde ha expresado su disposición a colaborar con la reconstrucción de una o dos ciudades o regiones del país. Ha afirmado que Serbia ofrece su apoyo humanitario y político a la integridad territorial de Ucrania y se ha mostrado abierto a respaldar los esfuerzos por lograr un alto el fuego. En Oriente Próximo, cuentas pro-palestinas han difundido vídeos que muestran a cientos de palestinos huyendo tras un supuesto tiroteo de fuerzas israelíes cerca de un puesto de ayuda humanitaria en Gaza. El ejército israelí ha declarado que sus tropas realizaron disparos de advertencia, pero solamente durante la noche, y a personas que se acercaron a los soldados y representaban una amenaza en la zona del corredor de Charim. Ha añadido que está investigando el incidente y que por el momento no tiene constancia de disparos realizados por sus fuerzas durante el día que coincidan con las imágenes publicadas. El ministro de Defensa israelí ha ordenado al ejército impedir que manifestantes yihadistas provenientes de Egipto entren en Gaza, pidiendo a las autoridades egipcias que detengan cualquier provocación en la frontera. Se ha referido a un convoy de más de 150 vehículos con activistas del Magreb que partió de Túnez, atraviesa Libia y se dirige hacia Rafah con la intención de romper el bloqueo israelí sobre Gaza. El presidente argentino Javier Milei, durante su visita a Jerusalén, ha afirmado que una victoria de Israel en Gaza representaría una victoria para todo el mundo occidental. Además, se ha elogiado el liderazgo de Netanyahu en la conducción de la guerra en varios frentes y ha expresado su firme respaldo a Israel. Por su parte, Netanyahu felicitó a Milei por las reformas económicas implementadas en Argentina, destacando su impacto positivo en la prosperidad del país. Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido impusieron sanciones a los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich por incitar a la violencia contra los palestinos en Cisjordania. La administración Trump ha criticado estas sanciones por ser extremadamente inútiles. En respuesta, Smotrich ha ordenado retirar las indemnizaciones a los bancos israelíes que cooperan con los bancos palestinos y ha anunciado su intención de hacer colapsar a la autoridad palestina, cuya economía depende de esas transacciones en shekels al no tener moneda propia. El representante de Donald Trump para Siria, Tom Barrack, ha expresado la preocupación de Washington por la seguridad del presidente sirio al-Golani, planteando la necesidad de establecer un sistema de protección a su alrededor. Barrack, que se ha reunido en 2 ocasiones con al-Golani, lo ha descrito como inteligente, fiable y centrado, minimizando su pasado yihadista y destacando su habilidad como comunicador. Según él, los intereses de Estados Unidos y al-Golani coinciden actualmente al buscar estabilidad y un modelo de Islam moderado en Siria. Ha advertido que si no llega pronto ayuda económica, aumentará el riesgo de fragmentación y de que grupos como el ISIS recluten a los combatientes extranjeros que antes apoyaban a al-Golani en la lucha contra Bashar al-Assad.
Drones estadounidenses MK-9 Reaper han realizado 2 ataques a 2 vehículos en la provincia siria de Idlib, dejando 3 muertos. Uno de los objetivos era posiblemente miembro de la organización terrorista Hurras ad-Din. El comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha declarado que el Golfo Pérsico es una zona clave para la defensa de Irán y que su armada está preparada tanto para combates navales cercanos como a distancia, gracias al desarrollo masivo de buques rápidos, misiles y drones. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní ha afirmado que un acuerdo sobre el programa nuclear pacífico de Irán es posible y podría lograrse pronto siempre que se mantenga el enriquecimiento de uranio bajo la supervisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica y se levanten las sanciones. Por su parte, el ministro de Defensa ha advertido que si Estados Unidos ataca, Irán responderá atacando sus bases militares en la región, revelando que Irán probó con éxito un misil con una ojiva de 2 toneladas. Por otro lado, la misión de Irán ante la ONU ha afirmado que las amenazas militares no alterarán la realidad de que Irán no busca armas nucleares. Ha acusado a Estados Unidos de alimentar la inestabilidad regional mediante su presencia militar y apoyo a agresores, incluyendo a Israel. Ha sostenido que el CENTCOM carece de credibilidad para hablar de paz y no proliferación, y ha defendido que la diplomacia es la única vía posible. Según Reuters, el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad se está preparando para una evacuación ordenada debido al aumento de tensiones en la región. También se ha autorizado la salida de personal no esencial y familiares de las misiones diplomáticas en Bahrein y Kuwait. Bases como la sede del CENTCOM y la Quinta Flota en Bahrein están en alerta máxima. Un funcionario de defensa ha señalado que las fuerzas estadounidenses están coordinando con el Departamento de Estado y otros aliados regionales para mantener su preparación. La medida se relaciona con recientes amenazas del ministro de Defensa iraní. La Casa Blanca ha confirmado que Donald Trump sigue de cerca estas evacuaciones. El Reino Unido ha emitido un aviso para el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz, en el que se afirma que han sido informados del aumento de tensiones en la región, lo que podría provocar una escalada de la actividad militar con un impacto directo en los navegantes. En Europa, España ha aumentado significativamente las importaciones de gas natural de Estados Unidos y en contraposición ha reducido la de Rusia. El último año, la llegada de gas estadounidense a España se ha disparado a un 85%, lo que representa el 34% del total importado frente al 20% que se suponía en 2024. La compra de gas ruso se ha desplomado un 31%. España, Reino Unido, Gibraltar y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico sobre el estatus de Gibraltar. El pacto establece controles fronterizos conjuntos en el puerto y aeropuerto del Peñón, lo que eliminará los controles de la frontera con la línea. España realizará los controles Schengen, mientras que las autoridades de Gibraltar mantendrán sus competencias. También se han acordado medidas sobre visados, permisos y cooperación policial y judicial. El ministro británico Lamy ha afirmado que el acuerdo respeta la soberanía británica y da estabilidad económica a Gibraltar. El presidente Pedro Sánchez ha celebrado el pacto como un avance histórico para el campo de Gibraltar y destacó que no supone renuncia a las reclamaciones españolas sobre el istmo ni la soberanía del Peñón. El ministro de Exteriores de Polonia, en una entrevista con el diario español El Mundo, ha afirmado que la percepción de inseguridad en Europa varía según la ubicación geográfica. Señaló que aunque España no teme una invasión rusa, sí sufre ciberataques, desinformación e injerencias rusas, además de verse afectada por la presencia rusa en África, especialmente en Libia, donde Moscú busca controlar flujos migratorios, según el ministro de Exteriores polaco. Ha advertido que no se puede permitir que Rusia o China dominen políticamente el continente africano, subrayando que España también debe comprender la amenaza que sienten los países del este y apoyar una mayor inversión en defensa, proponiendo que en la próxima cumbre de la OTAN se acuerde un gasto del 3,5% en defensa y 1,5% en capacidades estratégicas, como la movilidad, defensa civil o ciberseguridad. En Rusia, en la comparecencia diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que el país busca desarrollar integralmente sus relaciones con los países africanos en un enfoque principalmente en cooperación económica y de inversiones. Ha añadido que esta colaboración también incluirá áreas sensibles como la defensa y la seguridad, donde Moscú continuará su cooperación con el continente. Por otro lado, ha dicho que Moscú y Washington mantendrán contactos directos para eliminar los denominados factores irritantes en las relaciones bilaterales. El embajador de Rusia en Estados Unidos a este respecto ha dicho que la próxima ronda de conversaciones en este sentido tendrá lugar en Moscú en un futuro próximo. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que varios bombarderos rusos Tupolev-22 han realizado un vuelo de rutina sobre aguas internacionales del Mar Báltico y durante el vuelo han sido escoltados tanto por cazas rusos Su-30, Su-27 y aviones extranjeros. El Ministerio de Defensa ruso también ha anunciado que las flotas rusas del Báltico y el Norte continuarán realizando ejercicios en aguas del Mar Báltico con apoyo aéreo. Concretamente, están entrenando tanto ataques a una flota enemiga como abordajes a barcos controlados por activos terroristas.
En Estados Unidos, en un discurso dirigido tanto a los californianos como al país, el gobernador Gavin Newsom ha advertido que la situación actual es distinta a cualquier crisis anterior. Ha señalado que lo que ocurre en California podría replicarse pronto en otros estados y ha considerado que la democracia estadounidense está en peligro. Newsom ha acusado directamente a Donald Trump de actuar al margen de la ley y de atacar deliberadamente las tradiciones democráticas del país, responsabilizándolo de haber intensificado los disturbios en Los Ángeles. Sostuvo que California tenía capacidad suficiente para controlar la situación y ha calificado de ilegal e injustificado el despliegue federal de la Guardia Nacional o de los Marines. El gobernador ha expresado también su preocupación por el temor que sienten los inmigrantes indocumentados al considerar que las acciones de la administración de Donald Trump equivalen a una operación militar contra la población de Los Ángeles. Además, ha denunciado que el presidente está erosionando el sistema de equilibrio de poderes en el gobierno federal. Ha concluido su intervención con un llamamiento a la acción, subrayando la necesidad de defender la democracia ante este tipo de ataques. El ejército estadounidense ha trasladado aproximadamente 700 marines a Seal Beach, sur de Los Ángeles, donde están recibiendo entrenamiento sobre control de disturbios y multitudes, según han dicho las autoridades. Por otro lado, la alcaldesa de Los Ángeles ha declarado un toque de queda en el centro de Los Ángeles que estará vigente de 8 de la tarde a 6 de la mañana durante varios días. En Asia, el ministro de Exteriores de la India ha advertido que su país responderá con ataques directos en territorio pakistaní si continúan provocaciones terroristas. Ha acusado a Pakistán de entrenar a miles de terroristas y ha asegurado que de repetirse estos actos de violencia, como los de abril, India tomará represalias contra grupos y sus líderes sin importar su ubicación dentro de Pakistán. En África, el ejército sudanés ha acusado a las fuerzas del comandante libio Khalifa Haftar de atacar puestos fronterizos en la zona donde confluyen las fronteras de Libia, Egipto y Sudán, al norte del Fasher. El Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés ha calificado el ataque de escalada peligrosa y ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de financiar y coordinar a través de Haftar el tráfico de armas y mercenarios por esa frontera. Según Jartum, esta acción constituye una violación sin precedentes del derecho internacional y formaría parte de una conspiración internacional y regional mucho más amplia. Poco después, el ejército sudanés ha anunciado que se retira de la zona. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.